¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Todos los dominicanos, especialmente los profesores, los que somos docentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quedamos conmovidos, primero con la desaparición y luego con el descubrimiento del cadáver de uno de nosotros, de uno de nuestros pares, de una persona mucho más joven que yo, pero que había conocido, en mi caso particular, desde sus años de estudiante. Me refiero a Junior Ramírez. La forma tan dramática en que luego se descubrió su cuerpo en un río y las investigaciones posteriores que se llevaron a cabo nos dejaron durante unos días completamente atrapados por una historia de terror. Uno de nosotros, uno de los profesores de la UAS, este tema lo llevó a trabajar una investigación en el marco de sus estudios de Derecho. Él es filósofo, es comunicador, es profesor, es una persona que ha tenido a su cargo posiciones de dirección en la UAS, pero también pues es abogado. Y en el marco de sus estudios hizo un trabajo semiótico sobre los símbolos que permitieron pues descubrir este caso y llegar hasta las personas que realmente habían cometido este horrendo crimen. Me refiero a Juan Tomás Olivero. Cuando yo supe que él había hecho este trabajo, pues entendí que tenía que traerlo a este programa para que él compartiera con nosotros sus investigaciones. Es un homenaje que le hacemos a Junior. Juan Tomás. Bien, gracias Diana por invitarme a tu programa, un programa que yo lo veo con mucha frecuencia y que como el nombre que tiene, páginas Página abierta con la por la educación, que es necesario que en este país se abran muchas páginas en favor de la educación, y ya tú iniciaste trillando esta reflexión, esta discusión, esta polémica, este debate que está contribuyendo con el desarrollo de la educación dominicana. Aquí estamos para que podamos conversar sobre este trabajo que se presentó, aporte de la semiótica a la investigación forense, tomando como modelo de análisis el asesinato o el caso Junior Ramírez, como llaman en los tribunales. Bien, independientemente de que tú como ser humano quedaste tocado con este tema, ¿cuál es tu relación con Junior Ramírez? Él y yo teníamos una relación de amistad. Él era un profesor de la universidad. Coincidíamos, curiosamente, con mucha frecuencia en los pasillos de la vieja rectoría, como se le conoce. Además de eso, yo tuve una situación con un hijo en el 2009 en la policía, y la primera persona que se presentó al tribunal y se puso a disposición de apoyarme fue Junior Ramírez, además de todo el apoyo que yo recibí. Yo era funcionario en ese momento, del rector de entonces, y de toda la comunidad universitaria. Cuando sucede lo de Junior Ramírez, yo escribí la misma noche yo di una declaración. O sea, el día de su desaparición. El día que encontraron el cadáver. Perfecto. El día que encontraron el cadáver, que se hizo una rueda de prensa por el Ministerio Público encabezado por la Llevería y un teniente de la policía de apellido Pujol, que presentaron una nota de prensa y una investigación acabado la misma noche que levantaron el cadáver. Para mí eso fue horroroso, en primer lugar, porque además de presentar todo el cuadro
que decían, no, lo secuestraron en la UA, lo mataron en la torre de parqueo, lo trasladaron a un garaje de alguien para después de ahí llevarlo al río de Mano Guayabo. Esta fue la primera versión, ¿no? La primera versión es que él había sido, se le había dado muerte en el mismo parqueo de la UA, en el parqueo de lo que nosotros llamamos Nueva Unidad, del edificio. El edificio, exactamente. Eso no tiene ninguna lógica, sobre todo los que somos guadianos y vivimos ahí. Ese es un punto, esa fue mi primera reflexión que yo hice. Ese es un punto que a la hora que hipotéticamente sucedió, que fue entre las 12 y la 1, cuando lo llaman, que estaba impartiendo docencia, era un punto muy de mucho tránsito, el flujo de movimiento, la gente que viene para Engombe, que va a buscar los estudiantes que salen para el comedor, y todo. Es una hora que un disparo en ese lugar o un forcejeo, y más con un universitario, no iba a llamar la atención. Exacto. Iba a llamar la atención. Iba a llamar la atención. Además, como lo describen en las primeras confesiones, sobre todo del grande, como de apellido Mercado. ¿Qué dijo él exactamente en esa Él dijo que él lo sostuvo por la espalda, lo introdujeron al automóvil. Era una camioneta. Una camioneta de cabina y media. La gente dice 2 cabinas, no, es cabina y media. Que eso significa que él iba bastante constreñido. Constreñido, que si la primera imagen que tenemos ahí, creo que la 28, la número 28, mírenlo acá. Esa es la camioneta. Sí. Donde hipotéticamente introducen a Junior, ya fallecido. Esa indicación, la flecha, como le decimos, ahí es como un disparo, ¿no? Hay un disparo. Todo el que ha conocido, y sobre todo, yo tuve un jurado muy especial en la evaluación de esa tesis, porque participó una persona del Ministerio Público que levantó innumerables, hizo investigaciones de este tipo, la maestra Gloria Enríquez. Pero tu trabajo definitivamente es un aporte para la investigación. Sí, porque yo planteo un modelo diferente, un método distinto de investigación. Yo critico el sistema vertical, racionalista, aristotélico, que se emplea en la investigación forense, que se fundamenta sobre todo en los indicios. Yo planteo un método del pensamiento lateral, que es un método abierto. En los indicios del cadáver, propiamente dicho. Del cadáver. Ahora, usted se pregunta, ese es el crimen más extraño en su manejo, no solo procesal en los tribunales, en su manejo de investigación forense que es. Porque el primer elemento fue frente que bajó de la nueva unidad y que sucedió donde apareció el vehículo de él. El vehículo. O sea que, ¿y cómo? Pero ahí no se hizo. Pero te quiero decir, Junior era una persona bastante alta. Alta, eso es lo que. No era una persona gorda, pero era fornido. O sea que trasladarlo desde ese vehículo a este otro, realmente hubiese, como tú mismo dices, dado elementos de visibilización de algo extraño. Es que desde el punto del análisis, de la lógica, de la trayectoria del disparo, la que se vuelven a poner, primero... El 28, ¿no? El 28. Primero, es hipotéticamente, a Junior lo matan dentro del vehículo, ¿no? El disparo. O sea, él entra al vehículo, sí, supuestamente, atrás. Sí, lo introducen ahí. O sea, lo obligan a entrar al vehículo y ahí mismo se le da muerte. Que es lo que ellos declararon en primera instancia. En primera instancia, pero no solo eso, es que la trayectoria de ese disparo
solo es posible si es en diagonal, porque si pueden buscar la otra imagen que es como la 31, donde aparece con la sangre, 31-33, van a ver que la trayectoria de la entrada de la bala en el cadáver del cuerpo, en el cuerpo de Junior, es perpendicular a su rostro, ¿no? Es perpendicular. Y ese es para que el grande o desde atrás pudieran provocarle la muerte, tiene que hacerse desde el asiento detrás del chofer, no detrás del pasajero, y que él estuviera mirando de frente hacia atrás. Pero, o sea, supuestamente, de acuerdo a las declaraciones de ellos, sí, él estaba sentado detrás, él en está, el asiento detrás del pasajero. Sí, no, él está sentado porque esa es la trayectoria, él está sentado en el asiento del pasajero. En el asiento del en la parte de delante. Sí. En la parte de delante. Esa es tu teoría. Esa es la teoría según ellos. Según ellos. Según ellos. Según ellos, él se monta en la parte de delante de la camioneta, no en el asiento del conductor, sino en el asiento del pasajero, y entonces para ti es en el asiento de atrás que él está. No, en el asiento del pasajero. Yo sigo la teoría de ellos. O sea, tú para desmontarla y decir que es un absurdo desde el punto de vista de la física, de la lógica, desde que de atrás no puede producirse un disparo que entre frontalmente y salga. ¿Por qué? Porque ¿qué ellos dicen? Que él se montó en el asiento del pasajero. No, que lo montaron en el asiento del pasajero. O sea, que lo obligaron a montarse en el asiento del pasajero. Exacto. Y que desde atrás. A alguien le dispara. Ese disparo no tiene su entrada por la parte detrás de la cabeza. Si es desde atrás del asiento del pasajero, tiene que ser por detrás. Tiene que ser por detrás, por la lógica, ¿no? Y salir por el frente. Y salió por el ojo y sale por atrás. O sea, la entrada es por el ojo y la salida es por detrás. Por detrás. Pero que para poder, una persona que está en esa posición de la altura de Junior Ramírez, en el impacto que se refleja en el vidrio, es un absurdo, porque Junior es un tipo casi de 6 pies y tanto. Claro. Y su cabeza queda por encima, casi pegando el techo del automóvil. Del automóvil. De la camioneta. No en la parte baja del vidrio. Esa es la primera, el primer elemento. La primera incongruencia. Pero en las declaraciones de este muchacho, de Argeni Contreras. Ok. ¿Y Argeni Contreras? ¿Cuál es su? Ese es el que está en Estados Unidos. No, ese ya lo trajeron. El que estaba en Estados Unidos ya lo mandaron con medida de coerción y el único acusado. Ok. Que es a quien se le llama el grande. No, el grande es Mercado, es o sea, Argeni siempre se le dice Argeni, no tiene Argeni Contreras, que es el asistente de Manuel Rivas. De Manuel Rivas, perfecto. La mano derecha Era la mano derecha de Manuel Rivas. Sí. En la onza. En la onza. Muy bien. Entonces, primero la hipótesis de ahí de Nueva Universo se va a pique, ¿no? Se va a pique. O sea, entonces, si esa hipótesis se va a pique, Juan Tomás, ¿qué pasó en el recinto UAS? Pero la otra parte esa vienen las declaraciones de Argeni, porque entonces ya la escena del crimen no es la nueva unidad, sino el parque, la torre de parqueo, y en la historia... La torre de parqueo de nosotros, sí, del edificio de la torre administrativa. Sí, porque las cámaras que le dan seguimiento al traslado del cadáver lo hacen desde ahí, por la parte... Pues tú vas a seguir contándome esta historia en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación. Hoy, tras el crimen de Junior Ramírez y las teorías semióticas que ha analizado el profesor de nuestra Casa de Altos Estudios, Juan Tomás Olivero. Bien, entonces
Démosle continuidad a esta historia. Bien, el otro elemento es que construyen otra escena del crimen, pero que ninguna la resguarda, ni el de la nueva unidad nunca se resguardó como escena del crimen. El de la torre de parqueo, que es la nueva versión que aparece a partir de las declaraciones de Argenis Contreras, ¿qué es lo que relata Argenis Contreras? Que ellos fueron a entregarle lo que se supone... O sea, el monto de dinero solicitado. Del supuesto soborno, porque ellos están investigando el soborno desde hace 5 años y no investigan el crimen. El soborno, que habían 2 policías, que fue quienes lo ejecutaron. O sea, que no fue él, sino 2 policías le dieron muerte. Exactamente. Y le dieron esa muerte, según él, en el parqueo de la torre administrativa de la Universidad Autónoma. ¿En el parqueo norte o en el parqueo sur? En el parqueo de la torre de salida hacia el oeste. Hacia el oeste, o sea, sí, perfecto. Sí. Entonces, que esos 2 policías están ahí, que son pero en el parqueo, que es de varios niveles. Sí, la torre de parqueo. En la torre de parqueo, no en la torre administrativa, sino en la torre de parqueo. O sea, que supuestamente condujeron el vehículo hasta ahí, entraron en ese... O ahí se desarrolló la escena. De ahí se desarrolló. No en la nueva unidad. Porque Okay. Incluso la versión que maneja el Ministerio Público es esta segunda, no la primera. Perfecto. No la primera. Y que cuando le dan el tiro a Junior, algo que no está en el expediente, yo tuve acceso y tengo copia del expediente completo, que lo logré conseguir a través del Ministerio Público y también a través de Ramón, su hermano. Su hermano. Me lo suministró completo, y como yo quería una cosa que estuviera fundamentado en hechos científicos de la investigación, aunque sea para destruirlo, por eso lo manejé. Estuve 3 años trabajando con eso. 3 años. Desde que sucedió la misma noche, yo escribí en acento, la misma noche yo escribí, diciendo que eso era un crimen de Estado. Porque y así lo definiste, crimen sí, de Estado. Sí, que era un crimen de Estado. Entonces, y un crimen es clasificado como crimen de Estado cuando instancias del Estado, ¿no? Cuando desde el poder político se actúa contra un individuo o más de uno. Y se actúa con propósitos políticos. Porque usted pone en riesgo, porque usted está cuestionando, porque usted es crítico, porque usted es adverso, porque usted es contestatario. Y con lo cual tú estás tratando pues de quitar como ellos lo querían llevar, que lo han querido llevar, que es un crimen donde realmente Junior Ramírez pues está extorsionando. Exacto. Con lo cual también Junior está actuando de una manera criminal. Exactamente. No, él es el investigado. A él el caso Junior no se investigó en los últimos 4 años por el crimen de Junior per se, sino se investigó por el supuesto chantaje de soborno, que es lo que se construyó en la opinión pública, claro. Y entonces... Con lo cual seguía siendo un crimen, pero la gente lo sentía menos doliente si estamos hablando de una persona que hace un chantaje. Sí, pero independientemente de eso, no investigan el crimen. Es decir, incluso en el proceso los separan. Por ejemplo, Manuel Rivas hoy no está acusado por el asesinato de Junior Ramírez, sino por el chantaje, por los sobornos, por la corrupción en la ONSA. Entonces, investigan la corrupción de la ONSA, pero lo investigan a su manera, porque es un proceso que se inicia en el anterior gobierno. Ellos esperaban concluir ese proceso antes de que terminara su gestión, o pensaron más allá de que iban a continuar y que el tema se iba a mantener ahí. Porque ahí es donde el Ministerio Público ahora tiene que actuar. Oye, ahí es o sea que el Ministerio Público, además de todos estos casos de corrupción que tiene que investigar este caso. Pero quien está investigando este caso no es la justicia ordinaria. Eso es lo peor del caso.
quien está investigando este caso es la PECA, de persecución a la corrupción administrativa. ¿Por qué está investigando? Porque lo que está investigando es el caso de la ONSA, de corrupción de la ONSA y el caso de soborno. Perfecto. Y entonces creo que la 35, que hay como una que dice rueda de reconocimiento, que me gustaría que lo ponga. Para la imagen 35, por favor. Mire a ver, que hay como una rueda, no, anterior a esa. No. Dice rueda de reconocimiento. Está bien. Bueno, entonces dime. Entonces, es lo que se está haciendo. Por eso, entre las conclusiones de mi investigación... O sea, que el crimen todavía han pasado un año de este gobierno, más los 4 años prácticamente del gobierno, pues mira la rueda aquí. Esa es la rueda de reconocimiento, que si ustedes ven ahí, Manuel Rivas, que está en azul, Ajá. y Argeni Contreras, según esto, son los dos principales imputados del proceso. Pero Manuel Rivas de corrupción y Argeni Contreras de ejecutor material del crimen, cosa que no se puede descartar, pero no es el único. Después están todos los demás, que son ocho, muchos de ellos ya en su casa, incluyendo a Manuel Rivas, porque lo están procesando en función del caso de corrupción. Del caso de corrupción y no del crimen de Junior Ramírez. Pero esto o sea que hasta ahora el único imputado principal es Argeni Contreras, cuando el principal es Manuel Rivas. Y ahí es donde, si usted coge esa rueda de reconocimiento, como se le llama en la investigación forense, eso está en el sistema de investigación forense. De acuerdo a tu investigación, Argenis puede ser el autor material, pero lo hace bajo las órdenes de Manuel Rivas. El autor, parece que el autor se utilizó, él acompañó a los autores materiales y es parte de los o sea que si los ejecutores. Si en esa camioneta, pero según, entonces había más vehículos o solamente era en esa camioneta que iban todos. Dice Argeni en sus declaraciones de Estados Unidos que cuando sonó el disparo, por eso hay que descartar la posibilidad de un silenciador. Porque él dice que cuando sonó el disparo, porque el disparo se hizo con una arma normal, ordinaria, que cuando había una jipeta blanca que salió, que arrancó y se fue. Se investigó la jipeta blanca. ¿De dónde? ¿Y quién dice él que iba en esa jipeta blanca? Eso no nada más dice que al compás del disparo sale una jipeta blanca y se va. Pero nadie investigó si la jipeta blanca era un vehículo normal de la universidad, si la jipeta blanca... Era un profesor, si la jipeta blanca... Hay que decir que en ese sitio hay pocos vehículos porque es un edificio muy subutilizado. Subutilizado y muy abierto. Y muy abierto. Y que no es posible que una escena se desarrolle de esa manera, pues yo tengo mi teoría de dónde lo asesinaron. Yo tengo mi teoría con relación a eso, que es el único punto que no aparece en todo el proceso de seguimiento de registro fotográfico. ¿Cómo para ti suceden los hechos, Juan Tomás? Mire, en primer lugar, yo creo que a Junior lo secuestran en la UAS. O sea, que él se le llama por teléfono, se le pide que vaya hasta un vehículo. Lo pudieron haber reducido a la obediencia, como dicen los militares, desactivarlo en su defensa, darle un golpe. Pero yo, incluso, es lo más extraño, porque tampoco en el registro de evidencias del Ministerio Público
no aparece el allanamiento hecho a la onza la misma noche que aparece el cadáver, donde se retira. O sea, a la ONSA se le hizo un allanamiento esa misma noche. Esa misma noche se le hizo un ¿Y entonces allanamiento por qué? y retiraron de la oficina. ¿Por qué se hace esa y- vinculación esa misma noche Junior Ramírez con ONSA? Con Por declaración. No solo con onza, con corrupción. Con corrupción. Sí, ¿Por qué? porque hipotéticamente yo para probar la corrupción de él, para probar la corrupción de Junior, no de la Junior, ONSA. lo posicionan primero en el club de profesores. Óigame, y yo me tomé como comencé a trabajar esta cosa, yo me reuní con el presidente de FAPROA en ese momento, que era el anterior a Warner, ahora Santiago Guillermo. Santiago Guillermo, me reuní con él, le hice una pregunta cuando la policía, porque no fue el Ministerio Público, fue la policía científica. Cuando la policía científica fue al club. Hay que decir, señores, que Junior hacía mucha vida social en el club. En el club, porque él vivía poco prácticamente retirado, ¿no? Sí. Al vivir retirado, eso pasa en muchos profesores, que cuando viven retirados, pues comen en el club, interactúan y comparten en el club. Y dan un compás de espera entre una clase y la otra. Exacto. El que va al club, no por ir al club, sino que lo tiene como el lugar donde... Exacto, una manera de recrearse su vista con el mar, tomar un poco de fresco, compartir y luego irse a otra vez pues a mire, impartir docencia. Cuando yo le pregunto a Santiago Guillermo que si había un requerimiento de un juez para apoderarse del disco duro, intervenir en el disco duro, porque lo peor de nosotros es que nosotros entregamos las cosas. Nosotros no estamos en custodia de las cosas. O sea, cuando digo nosotros, tú dices, nosotros guas. entregamos... Nosotros le decimos, mira ahí. O sea, que cuando la policía o el Ministerio Público solicitó todo lo que había... Ellos mismos, ¿cómo dice? Hurgaron en todo el sistema. Cuando el sistema de seguridad, cuando el juez tanto del club como de la UAS misma. Exacto, cuando el juez le puso una delimitación, que fue entre el 30 de septiembre y el 11 o el 13 de octubre. ¿Estamos hablando del año? Del año 2017. Perfecto. Del 2017. Cuando ellos hurgan en ese tramo de grabación de la... Porque alguna foto en el club sí, en algún momento sí se produce ante los medios de comunicación, alguna foto de él compartiendo con alguien en el club, sí, hablando con alguien en el club. Esa imagen, ajá, lo único que muestra es él parándose de la mesa donde estaba comiendo, pero no presentan a nadie compartiendo con él, parándose y dije que iba para el patio del club a encontrarse con Argenio, con el... Pero no se ve Argenio. No, porque el problema otro es que las cámaras del 911 no llegan, que en el club de profesores no hay cámara en el patio, que la única cámara que hay es la de adentro. La de adentro, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Que vaya desvío de recursos. Exacto, es la única cámara. Entonces, cuando ellos no encuentran nada en el 30 de septiembre de Junior. Porque eso era un elemento que realmente, si bien no se presentó la imagen que tú dices, se argumentó ese tema, porque lo tengo en mi memoria. Sí. Que en el club de profesores él se reunió con ellos y fue ahí que le hizo el pedimento de fondos. Pero vaya usted la perla que me dice el presidente de FAPROA cuando yo le inquí. Él me dice, bueno, pero porque si el juez le autoriza a ellos y del 30 de septiembre al 13 de octubre ellos no pueden pasar. No, siguieron hurgando para atrás, hasta que encontraron esa imagen. Esa imagen una imagen que es incluso anterior. Señora, vamos a seguir grabando con Juan Tomás Olivero. Juan Tomás Olivero es profesor de la UAS, de 2 facultades, de la Facultad de Humanidades, en el área de comunicación social.
de la Facultad de Ciencias de la Educación en el área de la filosofía de la educación, porque también es filósofo, pero también se hizo abogado. Y presentó como conclusión de su trabajo de estudios de derecho una investigación sobre los símbolos que hay en torno al asesinato de Junior Ramírez. Bien, seguimos conversando con Juan Tomás Alivero sobre el caso de Junior Ramírez, que él plantea que es un crimen de Estado. Juan Tomás, ¿cuál es tu versión? Ellos dicen que lo mataron en la torre de parqueos de la Universidad Autónoma, lo cual hace que la jurisdicción sea Santo Domingo. ¿Cuál es tu versión? Mire, desde la primera, el acto conclusivo que da el Ministerio Público, que lo dan en la provincia, la Llevería y Pujols, ellos establecen que lo mataron en la UAS y encontraron el cadáver en un río. En un río que es la locación de la provincia. Pero mantienen en el río Mano Guayabo, ¿no? Pero mantienen la jurisdicción de competencia para conocer medidas de coerción a los imputados y para iniciar el proceso de juicio en la provincia. Duraron 2 años con ese proceso hasta que por fin, en un momento, se entendió en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo esto afectaba el caso, Juan Tomás? Porque realmente que si tiene que ser allá, ¿cómo esto afectaba? ¿Por qué convenía una cosa o la otra? Bueno, en primer lugar, hicieron ese procedimiento porque la que era Ministerio Público en ese momento era una hijada de Manuel Rivas, una protegida de Manuel Rivas. Yo no tengo la constancia de decir que probablemente estuviera en el cargo por él. Pero había un vínculo afectivo. Eso es, y se sacaron imágenes y todas estas cosas. Entonces se mantiene porque en la provincia ellos tenían control. Ok, ya entiendo, porque las autoridades de la provincia, digamos, eran más cercanas al entorno, a Manuel Rivas y a su entorno, que las autoridades que había en el Distrito Nacional. En el distrito no es lo mismo Jenny que Llevería. Ah, bueno, porque Jenny Berenice era en ese momento la fiscal del distrito. Exacto. Y Miguel, ¿cómo se llamaba la joven? Llaverías. Llavería era la procuradora de la provincia. De la provincia. Del Santo Domingo Este. Sí. Entonces, en primer lugar, ese fue el abuso procesal, porque si querían partir del hecho, lo que tal vez el Código Procesal es que se asume la jurisdicción del último lugar donde se le vio con vida, donde tiene información de que sí estaba vivo. Estuvo, y está confirmado de que él estuvo en un aula, que salió del aula y después no volvió más al aula. Exacto. Por eso se caía de la mata. A los 2 años y tanto se reconoce que hay una violación de competencia de jurisdicción. Y que entonces el caso tiene que volver al distrito. Y viene al distrito, pero nada más la jurisdicción, la investigación no se examina para nada si esa investigación tiene los méritos para seguir juzgando el hecho. La investigación que se había hecho durante 2 años se tomó por válida. Y no se indagó sobre la investigación. Y es sobre la que se ha llegado ahora para mandar a hacer juicio de fondo a Argeni Contreras hace unos días y a los otros hace unos meses. Después de 3 años, de 4 años prácticamente. De 4 años, porque ya Junior el día 11 de octubre. El 17 cumplió 4 años. 4 años. A los 4 años es que se le conoce. Ya se le había conocido medida de conexión a Argeni por el supuesto ser el responsable primero y se manda a juicio de fondo con una acusación.
Y entonces, de acuerdo a las declaraciones de ellos, salen de la UAS y ya con Junior fallecido, se dirigen directamente al lugar donde lo echaron, que fue en un río, o realmente tienen intenciones de hacer algo con su cuerpo. Ahí es donde viene uno de los problemas, que la jueza del cuarto juzgado de la instrucción, que está conociendo el caso, o estaba conociendo el caso, manda por pedimento de la barra de la defensa y con lo que estuvo de acuerdo los querellantes, manda a que se complete la investigación de dos cosas que se hicieron de manera incompleta. ¿Qué fueron? El seguimiento de la cámara desde la UAS. Sí, pero yo vi varios, yo vi por varias calles. Sí, pero fíjese lo que hace. El seguimiento de la camioneta. Ella va muy bien hasta llegar a la Kennedy con Luperón. En la Kennedy con Luperón se desaparece. Se desaparece y no vuelve a aparecer, no aparece una pero imagen. ¿cómo va a ser? Porque hay más, ¿cómo se llama? Cámaras situadas en diferentes lugares. Por eso la jueza entiende que es un seguimiento, una investigación defectuosa, truncada, maliciosa, que hay que ver las razones, y ordena y le da 30 días a la policía científica y a los órganos de investigación para que complete primero el mapeo de los celulares de Junior Ramírez con todos los otros imputados. Con el único que mapearon a Junior Ramírez fue con Argeni Contreras, pero no lo mapearon con Manuel Rivas. Con Manuel Rivas. Mapear significa que hicieron seguimiento. El seguimiento De revisar las llamadas, revisar toda la actividad de conexión y comunicación que había. Claro. Que había y eso todavía es posible, 4 años después. Por eso es que yo planteo que ante un hecho como el de Junior Ramírez, la investigación vertical, ordinaria, aristotélica, de la que vive aferrado el Ministerio Público y toda la investigación científica. Que tú yo veo en tu trabajo que tú apelas a otras maneras de investigar. Yo veo que tú tratas de SOCIR, de varias personas. Exactamente. Nosotros por eso hablamos de que esto es aporte de la investigación forense, aporte de la semiótica a la investigación forense, tomando el modelo de análisis del caso Junior Ramírez. ¿Por qué? Ya no hay manera de que una evidencia, de que un indicio te dé elemento científico de tú probar la verdad. 4 años después, ya todo eso desapareció. Por eso te digo. Y no solo desapareció, que cuando veíamos, si pueden poner la imagen 35, por favor. Si pueden poner la imagen 35, cuando usted, lo primero que recomienda la investigación forense es la manipulación del cadáver. Que todo debe permanecer en el lugar, se resguarda y se le da seguridad a... La 35. El título de la imagen. La imagen tiene referencia cuando lo están sacando, jalonando con la soga. Con la soga. Sacándolo del río. No podían sacarlo del río, tenían que dejarlo ahí en el río. Bueno, la investigación dice que nada debe ser tocado. Sí, porque yo he visto. Porque eso, por ejemplo, mire cómo que lo están hablando. Solamente en este país tratan un hecho criminal de esa manera, como si estuvieran sacando cualquier cosa, un saco de papa, enrollado. ¿Cuál es el efecto de esa soga sobre el cadáver? Claro, ¿Cómo tú dices que los daños que produce esa soga no fueron daños que produjeron golpes, tortura? Se puede probar, pero usted no puede crearle daño a la evidencia ni a los indicios. ¿Qué era lo que procedía, Juan Tomás? ¿Qué era lo que procedía? Lo primero que ellos tienen que resguardar la investigación, resguardar.
buscar otro procedimiento para sacar el cuerpo. para sacar el cuerpo que no dañara y que no borrara evidencia. Porque todo eso es adrede, todo eso es manipulación. Mira como la foto número 3, eso es una vergüenza. La forma de manipular un cadáver. Primero hicieron pues lo que le dio la gana cuando estaba vivo. Lo mataron como quisieron. Segundo, lo sacaron como cualquier cosa, sin respeto a la dignidad. Nosotros no entendemos muchas veces cómo ese tipo de comportamiento de investigación y del Ministerio Público ha influido en el comportamiento que hoy tiene la policía. La policía le da un tiro a una gente y lo agarra y lo tira, lo agarra uno por una pata, lo agarra el otro por la otra pata y lo tiran en una camioneta. Ya muerto, usted no puede mover el cadáver de ahí porque ahí fue que sucedió el hecho. Usted tiene que esperar que llegue el Ministerio Público, el médico legista, como le decimos, ¿no? ¿Y qué tú piensas que va a pasar? Tal como están las cosas, o sea, hay evidencia que ya no son yo planteo, por eso yo planteo desde la propuesta que yo hago de un nuevo método, que es el método de Eduardo Bono, que es el método lateral, que es un método abierto, que ve desde diferentes perspectivas las cosas, no desde una, como pasa con el método aristotélico, clásico, que al que nosotros nos hemos apegados. Entonces, con la semiótica, tú no vas a buscar evidencia, no vas a buscar indicios, tú vas a buscar signos, tú vas a buscar sentido, significación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esta manera. Hoy, ¿qué quiere decir esa cadena con ese candado? Eso es un mensaje. No es cualquier cosa. ¿Dónde estaba el cuerpo de él amarrado con una cadena? Con una cadena de 17 pies. Estamos hablando del año 2017. Una cadena de 17 pies. 2017. En el momento, se ocuparon ellos de ver si ese era un blog de uso, era un blog sin uso, ¿de dónde pudo haber salido ese blog? ¿De dónde salió ese blog? Estando la ONCE en un proceso de construcción en ese momento. Y una cosa, se ha argumentado... De remodelación. Se ha argumentado que pala, pico... Esa es la otra cosa. Entonces, hacen un allanamiento del coronel ahora me viene el nombre, que está en la rueda de reconocimiento. El coronel, ajá, que era el contable de la ONSA, ajá, a su oficina le sacan todos esos implementos. Coincide. O sea, y él declara que había en su oficina una pala y un pico que desapareció. Yo creo que fue una metida de pata del Ministerio Público hacer el allanamiento, que lo borraron no poniéndolo en el expediente. Porque ellos no registran esos elementos como parte de las pruebas a presentar en un tribunal contra esos imputados, contra ese imputado. Que era el coronel. Ese imputado, el coronel específicamente. Sí, específicamente. Y cómo tú asocias, que es ahí donde entra la semiótica, un elemento con el otro, como imagen, como signo. O pico pala. O sea, para tu juicio, el pico y pala era porque ellos pensaban hacer un enterramiento. Un enterramiento. Pero mataron a una persona y están investigando la muerte de una persona. Pero iban a hacer un enterramiento y luego decidieron que era más cómodo tirarlo al río. Sí, no, era un elemento o tenían que deshacerse del cadáver de alguna manera, pudo haberle fallado algo, pues tenían a lo mejor los planes de enterrarlo por ahí, por los alrededores de la laguna esa. Y algo le falló, porque pasan muchas cosas. Pero tú asocias, si matan a una persona y tú allanas
la oficina de un individuo que luce como posible responsable y participante de ese caso y tiene implementos que se utilizan para sepultar cadáveres, Claro. ¿cuál es el sentido que tú le encuentras? Tienes que investigar. Señores, el caso de Junior Ramírez, pues, está muy lejos de haber sido clarificado. Y por eso en las recomendaciones que yo hago, yo le hago una recomendación Al Ministerio Público. A la Procuraduría. A la Procuraduría. De implementar en la escuela del Ministerio Público y la magistratura el estudio de la filosofía, la semiótica, la neurociencia y la neurofilosofía. Pero no solo eso, mi recomendación fundamental es que ese caso, a las consecuencias procesales que sean, tiene que ser rehecho, lamentablemente. Porque, primero, la lógica y el sistema de investigación que siempre no va a llegar a ningún lado. Lo que va a ser es un resultado injusto, de verdad, con relación a la muerte de ese muchacho. Y por eso yo digo que está bien, lo redujeron en la UAS, pero lo mataron en la ONSA. Fue en la ONSA que lo ejecutaron. Dime dónde que pongan la imagen del blog. Hay una relación entre la sangre de Junior en la cara, el blog que tiene en el cuello. Entonces se preguntaron ellos en algún momento, ¿esa sangre que está en el blog es la misma de la cara de la víctima? Bueno, señores, con esta incógnita, con este cuestionamiento y con su petición a la cual me sumo, que se comience de nuevo esta investigación y no se le dé crédito a lo investigado hasta ahora. La procuradora tiene esta investigación. Bueno, porque es un caso activo. Doña Miriam, le pasamos el caso a usted. Señores, será pues hasta un próximo programa de Página Abierta con la Educación. Hoy hablando de un caso muy triste. El asesinato de Junior Ramírez, que Juan Tomás Olivera lo considera un crimen de Estado.